Vale, pues para las personas que habéis llegado nuevas, hoy estamos en una charla que organiza Supermercados Veritas, 10 hábitos de salud para sumar en la prevención del cáncer. Es una charla que organizamos con motivo del Día Mundial contra el Cáncer, que es mañana día 4 de febrero. Tenemos como ponente a Jordina Casademunt, dietista y nutricionista. También pediros que por favor apaguéis los micrófonos y cualquier pregunta la hagáis por el chat. Yo ya no me enrollo más y dejo la palabra a Jordina para que empiece esta charla. Bueno, muchas gracias a todos por vuestra asistencia y bueno, como decía, voy a hablar, aprovechando que mañana es el Día Mundial del Cáncer, pues es tan o más importante trabajar en lo que serían en la prevención, ¿no? que ya una vez instaurado un proceso oncológico, pues está claro que todo lo que sería el apoyo nutricional y hábitos de vida es muy importante, pero lo que nos interesa es la prevención también, ¿no? Yo me dedico, soy nutricionista, me dedico específicamente al acompañamiento nutricional durante el proceso oncológico. Y bueno, en esta charla pues lo he estructurado de la siguiente manera. Bueno, un poco ver qué panorama tenemos a nivel mundial del cáncer y a nivel de nuestro país, cómo aparece un cáncer y cuáles son los principales factores de riesgo de presentar, que nos favorece la aparición de un cáncer, cuáles son los principales tumores potencialmente asociados a la dieta. Y después ya entramos en las 10 recomendaciones que he agrupado, que seguro que hay muchas más, pero bueno, que he agrupado en 10 para hacer pequeños cambios en nuestro día a día que sea fácil y sumar en esta prevención, porque está claro que no tenemos no podemos tener el control, ¿no? y tener un 100% de seguridad, pero sí que podemos tomar cartas en el asunto y poder reducir los números de lotería, ¿no? Y bueno, ¿qué otros aspectos importantes podemos tener en cuenta? Bueno, pues cuando hablamos de, estos son datos recientes de la Sociedad Española de Oncología Médica, que nos indica que el cáncer sigue siendo una de las principales causas de morbimortalidad del mundo y, y la incidencia de los números de diagnósticos de cáncer respecto del 2020 a dentro de unas cuantas décadas, pues hay un incremento considerable, ¿no? Pasamos de 18 millones de casos nuevos de cáncer en el mundo en el año 2020 y pasamos a unos 27.000 casi, 27 millones de casos nuevos de cáncer. En lo que hace referencia a los tumores más frecuentemente diagnosticados en el mundo, el primero fue en el año 2020 ya el cáncer de mama, por encima del cáncer de pulmón y después seguido el cáncer de colon y recto, de próstata, de estómago, todos ellos con más de 1 millón de casos. En cuanto a la estimación de la incidencia del cáncer de España en el año 2022, se prevé que en cuanto al grupo de hombres, ¿no? En el caso del sexo masculino, los principales cánceres diagnosticados serán los de próstata, seguidos del de colon, de recto, de pulmón y de vejiga. Y en el caso de los cánceres más frecuentes en las mujeres, en España, en el año 2022, serán los de mama y los de colon y recto. Y bueno, entonces es realmente un problema de salud pública, ¿no? Y que se tiene que abordar de forma global. Y cuando hablamos de cáncer, ¿cómo aparece, ¿no? Un cáncer es un proceso que no es de un día para otro, es un proceso que dura varios años, que requiere la acumulación
de muchos cambios genéticos a lo largo del tiempo. Que entonces nosotros cada día vamos renovando, tenemos, de hecho, todos tenemos células cancerígenas, pero nuestro sistema de defensas, ¿no? Pues crea esta muerte celular o apoptosis que hace que se eliminen y se creen nuevas células, se renueven, ¿no? Por eso el principal factor de riesgo del cáncer es el envejecimiento. A medida que envejecemos, esta capacidad de modificar y de crear nuevas células, y de generar muerte celular y regenerar se ve reducida, ¿no? Entonces, uno de los principales factores de riesgo es el envejecimiento. Esta capacidad de cambios genéticos a lo largo del tiempo puede ser que un día falle, ¿no? y estos protooncogenes, ¿no? Que son alteraciones genéticas que se pueden revertir, ¿no? Pues pasen a oncogenes, genes que tienen esa capacidad de promover el crecimiento celular de forma descontrolada y es cuando aparece este daño en el ADN, ¿no? Y entonces hay una serie de pasos de iniciación en donde los genes experimentan alteraciones y cambios o mutaciones, y luego hay un proceso de promoción en el que es un proceso largo e irreversible, donde se acumulan estas células preneoplásicas que proliferan activamente y donde actúan agentes oncopromotores. Y luego hay lo que sería la fase de progresión, donde hay esa multiplicación incontrolada e irreversible de la célula, y es la etapa final de la transformación neoplástica. Para llegar a este proceso, en donde las células normales se transforman en células cancerosas e invasivas y que progresan, requiere, como he dicho antes, de muchos años, ¿no? Y al final es un proceso en el que interactúan diferentes actores, ¿no? Y que hacen un puzzle en el que participan, bueno, el terreno, ¿no? el huésped, la persona, factores ambientales, como factores ambientales como dieta, estilos de vida, tóxicos ambientales, radiación, virus, bacterias, y después nuestra genética, ¿no? O sea, es un cúmulo de diferentes actores que pueden promover o prevenir el proceso de un cáncer. Después, la célula tumoral tiene unos sellos distintivos, unos sellos que se caracterizan, tienen unas similitudes, ¿no? Porque realmente el cáncer son muchas enfermedades, hay centenares de cánceres, ¿no? Y cada uno tiene sus particularidades, pero sí que se ha visto que reúne una serie de sellos distintivos o características que hacen que se repitan en muchos de ellos, ¿no? Pues por ejemplo, un sello, una característica que se repite es ese crecimiento descontrolado de la célula tumoral, el que no responde a la apoptosis, a esa muerte celular, a la capacidad de invasión o de metástasis, ¿no? de viajar y expandirse, la angiogénesis, de esa capacidad de creación de nuevos vasos sanguíneos, y un fallo en el metabolismo de la glicólisis, de la glucosa, un metabolismo alterado. Y estos serían algunos de los sellos característicos de la célula tumoral. De estos sellos característicos intervienen, se ha visto que tienen una importancia relevante estos factores relacionados con la dieta, la actividad física, ya que pueden activar, desactivar estas rutas metabólicas, ¿no?
pueden promover más pues, la activación de la hormona de la insulina, del factor insulínico 1, o pueden alterar el daño de la replicación del ADN. Bueno, tienen una serie de importancia, o puede generar más inflamación el hecho de tener un sobrepeso, una obesidad, ¿no? Que ahora hablaremos. Es decir, que tiene una relativa importancia y suma en la prevención, o bien en el detonante, ¿no? de la aparición de un proceso cancerígeno. Entonces, en cuanto a los Jordina, factores... Sí. Nos comentan que ven la presentación un poco borrosa. No ¿Se sé ve si borrosa? lo podríamos arreglar de alguna forma. Se ve borrosa. Pues Sí. no lo sé. Ah, bueno, esto sí, pero ¿esto también? ¿Esto? Esto se ve mejor, se ve un poco borroso, pero Ya, como hay letra más grande, se ve ya. mejor. Bueno, yo creo que ya está, ¿eh? Yo creo que ahora ya lo que viene se verá mejor. Vale, de acuerdo. Si no, De acuerdo, si no, vale, lo que puedes vale. hacer es explicar lo que pone en las tablas, Sí, vale, porque sí, más que nada sí. no lo leemos bien. Vale, vale, sí, sí, perfecto. Vale, genial, gracias, Jordina. Vale, pues entre los factores de riesgo hay factores de riesgo intrínseco y factores de riesgo no intrínseco, ¿no? Factores de riesgo, bueno, entre los factores de riesgo intrínseco sería el daño de la replicación del ADN, ¿no? A nivel genético, y los factores no intrínsecos serían los factores endógenos y exógenos. De los factores endógenos encontraríamos las hormonas, la inflamación, la edad biológica. Entonces, de estos riesgos intrínsecos endógenos, hay algunos que podrían considerarse parcialmente modificables, ¿no? Como podría ser la inflamación o la regulación hormonal. Y después habría los factores de riesgo exógenos, ¿no? Que serían los carcinógenos presentes en tóxicos ambientales, los estilos de vida como el tabaco, el alcohol, la falta de ejercicio físico, el déficit de micronutrientes. Estos serían los diferentes tipos de factores de riesgo. Entonces, lo que se ha visto es que un tercio de los cánceres podría ser evitado solo con cambios de estilo de vida. O sea, del total, ¿no? Un tercio, entre un 30 a un 40% de todos los cánceres podrían ser prevenibles con cambios de hábitos de vida. Y también lo que se ha visto es que a pesar de ser una enfermedad que afecta a la genética, el factor causal genético corresponde únicamente a un 5%, un 5-10% factor causal genético, mientras que el 90% de factor causal se considera que es el factor ambiental, que sería la dieta, estilos de vida y contaminantes ambientales. Jordina, una cosa. Sí. Que digo que se sigue viendo un poco borroso. Nos comentan Sí. que quizás si sales del modo presentación se vea mejor. Del modo presentación. ¿Y cómo salgo del modo presentación? Supongo que en el programa donde estás pasando las diapositivas debes tener un modo presentación. Sí. Pues sal del modo y deja solo el PowerPoint como si dijéramos, a ver si se ve mejor así. Ah, vale. Bueno, espera, salgo, ¿eh? Espera. Ahora. Vale, No, ahora lo vemos espera, muy sí, grande. sí. Ay, sí, un momento. Dejar de compartir. Un momento, ¿eh? Sí, sí, ya lo he entendido. Vale. Espera, ¿eh? Vale, sí. Vale, perfecto. Ahora se ve súper bien. Muy nítido. Vale, Genial. sí.
Disculpad, No, unos no, pequeños no. problemillas técnicos. Ahora se ve genial. Vale, sí, Gracias, mejor. Jordina. Vale, vale, perdonad. Bueno, pues esto, hay los factores ambientales, los factores genéticos, epigenéticos, la inflamación a nivel inmunitario, los nutrientes fitoquímicos y otros compuestos. Bueno, pues todo esto hace que sume en la evolución, ¿no?, de un proceso cancerígeno. Entonces, ¿cuáles son esto ya lo he dicho, ¿no? Ah, no. No, los principales, perdona. Los principales, vale, los principales tumores asociados a la alimentación, si bien es cierto que la dieta es fundamental, ¿no?, en todos los procesos de salud, los cánceres que más se ha visto que tienen un mayor efecto directo en la dieta, ¿no?, son los cánceres digestivos. Los cánceres digestivos, el cáncer de colon y recto y también los cánceres, el cáncer de mama, el cáncer de endometrio y el cáncer de cabeza y cuello, de boca, de laringe y de próstata, ¿no? Pues son los principales tumores que se ha visto una relación más directa de la dieta, ¿no? Porque no todos tienen el mismo impacto. Después, bueno, no sé si si tenéis alguna pregunta de esto. Voy explicando. A ver, A ver, preguntan sí. si hablarás más de la dieta en profundidad. Sí, ahora hablo de recomendaciones. Vale. Y después, Sí. Teresa nos pregunta, ¿y el de tiroides tiene que ver con la alimentación? A ver, no hay ningún, o sea, la dieta no es causa-efecto, ¿no? No es efecto directo, lo que sí que se ha visto que puede influir, al final es del conjunto, ¿no? Es la falta de micronutrientes, a lo mejor, o tóxicos ambientales, es decir, que es la suma, no se conoce la causa directa. Y después, Ainhoa nos Sí. pregunta, ¿el estrés también entra en esos factores? El estrés sería dentro de esos factores, sí, se podría, sí, sí, Vale, pues de momento no hay vale, ninguna pregunta más. voy explicando, ¿eh? Vale, de acuerdo. Bueno, hay unas recomendaciones de un código europeo para prevenir el cáncer, son 12 recomendaciones que se han establecido para la reducción del cáncer, ¿no? Desde no fumar, ¿no?, evitar el tabaco, tener una casa libre de humo, también tener un peso saludable, ser físicamente activo, tener una alimentación saludable basada en vegetales y evitar esos alimentos ricos en calorías vacías, ¿no? Evitar carnes procesadas, limitar el consumo de carne roja y de sal, evitar el consumo de alcohol y, bueno, evitar ay, espera, el sol, ¿no? De muchas horas de sol. Y bueno, hay una serie de recomendaciones, ¿no? En el caso de las mujeres, pues, por ejemplo, la lactancia materna es preventiva. Después saber que la terapia sustitutiva hormonal pues también tiene un cierto riesgo, por lo que será el profesional sanitario quien decida y en la dosis y el tiempo que se recomiende en cada caso. Después las vacunas, los programas de vacunación también recomiendan dentro de este código europeo y la revisión de cribados para los diferentes cánceres que serían el cáncer de colon, ¿no?, cáncer de mama,
y el cáncer de cérvix principalmente. Esto sería el código europeo que se reúne en estos 12 consejos. Y después, por otro lado, tenemos la Fundación Internacional de Investigación del Cáncer, que reúne una serie de científicos a nivel mundial que se dedican exclusivamente en la investigación del impacto que tiene la alimentación, el ejercicio físico y los hábitos de vida en la prevención del cáncer, ¿no? Y entonces en esta, ellos recomiendan también el mantener un peso saludable, el estar físicamente activo, el realizar una dieta basada en vegetales, el limitar el consumo de alimentos de comida rápida y procesada, limitar el consumo de embutidos, limitar el consumo de bebidas azucaradas, limitar el consumo de alcohol, evitar el uso de complementos nutricionales de forma continuada, ¿no? Siempre se recomienda bajo supervisión de profesional, y también la lactancia materna. Y estos serían recomendaciones tanto a nivel de prevención como para aquellas personas que ya han pasado por un proceso cancerígeno y que para evitar recidivas, ¿no? Para evitar otro cáncer. Estas serían unas recomendaciones. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, además de estas recomendaciones, que ahora detallaré algunas de ellas, ¿y qué podemos hacer más para incorporar hábitos de nuestro día a día para esta suma, ¿no? Para sumar en la prevención del cáncer, ¿no? Bueno, Hay pues, algunas preguntas, sí, Jordina. adelante, por favor. Ángeles nos pregunta, ¿el melanoma coroideo también tiene que ver con la dieta? No, en este caso puede ser virus, puede ser, claro, es que hay muchos factores. Después María Dolores dice, ¿y el de mama hormonal influye en la dieta? Hombre, el de mama hormonal sí que tiene, sí que influye la dieta, influye la composición corporal, que se recomienda el ejercicio de fuerza. Sí, es un factor importante el de cáncer hormonal, por ejemplo. Tamara nos dice, hay libros que recomiendan una dieta disociativa. Mi oncóloga me dijo que no, una dieta mediterránea. ¿Qué piensas tú sobre la dieta disociativa? Bueno, que no tiene ninguna base científica, pero además lo que nos interesa cuando tenemos un diagnóstico de un cáncer es ver la individualidad de la persona, es decir, ver cómo está de analíticas, qué tratamiento va a seguir. Tenemos que huir un poco de dietas porque no existe ninguna dieta anticáncer, esto ya de base en el momento del diagnóstico. El objetivo principal es buscar un tipo de alimentación que sea adaptado a la persona, teniendo en cuenta el tipo de tratamiento que va a recibir, los posibles efectos secundarios que pueda tener, y ver a nivel bioquímico, a nivel de analíticas y de clínica, qué síntomas tiene, qué estrategias dietéticas podemos modificar para conseguir una mejor salud, ¿no? Que se encuentre mejor. Después nos preguntan también, ¿a qué se refiere cuando dice no usar suplementos para prevención del cáncer? Bueno, porque estos son recomendaciones generales de organismos oficiales y claro, o sea, no recomiendan el uso indiscriminado de suplementos nutricionales. Sí que pone que bajo la supervisión de un profesional de salud. Y después dice, ¿y el de mama hormonal, en la dieta también influye? El de mama no hormonal quizás no tiene un impacto tan directo por el tema hormonal, ¿no? Pero sí que influye porque puede haber alguna relación de síndrome metabólico, de la insulina. Bueno, puede haber, no es que sea determinante, pero todo suma. O sea, la dieta al final
ayuda a restablecer el terreno, ¿no? El organismo. Entonces, ayuda seguro. Vale, entonces vamos a hacer ya la última pregunta y después Vale, las sí. preguntas que vienen las dejaremos ya más adelante. Nos dicen, ¿recomiendas el ayuno intermitente 14-10? Bueno, claro, vuelvo a repetir, puede ser interesante, pero tenemos que ver la persona, por ejemplo, una persona con un cáncer de riesgo de desnutrición, que serían principalmente los cánceres digestivos de estómago, de páncreas, o bueno, cánceres de cabeza y cuello, que tienen mayor riesgo de desnutrición, esto quiere decir mayor pérdida involuntaria de peso, pues no se recomendaría. Vale, de acuerdo, pues muchas gracias. Más Vale, adelante, en el próximo bloque, si quieres, respondemos una vale, tanda de preguntas sí. más. Entonces, bueno, primero número uno, ya sé que se sabe, pero bueno, no está de más, recomendar el evitar el tabaco y el alcohol en la medida de lo posible, ¿no? Porque, por ejemplo, tanto si eres fumador como fumador pasivo, ¿no? Que tienes a alguien en tu entorno que fume, saber que el tabaco eh, tiene más de 50 sustancias carcinógenas, aumenta 2000 veces el riesgo de desarrollar un cáncer y es el primer factor que podría ser evitado y que reduciría el riesgo de muchos cánceres, ¿no? Y siempre se asocia tabaco con cáncer de pulmón, pero la realidad es que también puede ser factor de riesgo de muchos otros tipos de cáncer, ¿no? Desde cáncer de laringe, de esófago, de páncreas, de cérvix, de cáncer renal. O sea que no solo sería de cáncer de pulmón. Y después la evidencia, la evidencia lo ha catalogado en el nivel 1, en el grupo 1, que es el grupo de mayor riesgo, o sea, es cuando están en esta categoría de grupo 1 es ya un factor cancerígeno, ¿no? Y está en el mismo grupo, también se encuentra en la misma clasificación los de embutidos, pero el efecto que tiene a nivel de número de riesgo de cáncer es inferior, es decir, es mucho peor el tabaco que los embutidos a nivel de casos de cáncer, a pesar de que estén en el mismo grupo. Esto, ¿no? Lo que pone aquí, que a pesar de que la carne de los embutidos están en el grupo 1, tiene un potencial carcinógeno peor el tabaco. ¿De acuerdo? Y entonces toda bebida, hasta hace unos años se recomendaba el uso, el consumo puntual de alguna bebida alcohólica. Ahora ya desde hace unos años ya se dice que toda bebida alcohólica implica un riesgo, ya sea una cerveza, una copa de vino, toda bebida alcohólica implica un riesgo. Pero entonces, para ver qué hace el alcohol en nuestro organismo, ¿no? Bueno, pues lo que hace lo he resumido aquí, pues aumenta la generación de radicales libres por un lado, disminuye la capacidad de reparación del ADN, interfiere en el metabolismo del ácido fólico y después también, esto es importante en el cáncer hormonal, incrementa la concentración de estrógenos en el tejido adiposo y después también, si además de consumir alcohol se fuma, el alcohol lo que hace es incrementar todavía más los efectos nocivos y las sustancias carcinógenas del tabaco. Esto sería el alcohol y el tabaco, ¿no? Entonces, otro, ¿no? A reducir sería el azúcar, evitar el azúcar. Hoy en día, bueno, he puesto estas dos imágenes porque representa y se ve muy visual, que es de la web sinazúcar.org,
la diferencia, ¿no?, de que un niño de 8 años de hoy en día ya come más azúcar que su abuelo durante toda su vida. Entonces, la pregunta de siempre, ¿no? ¿El cáncer es cancerígeno? Directamente no, ¿no? El hecho de comer azúcar no, directamente no me produce un cáncer, pero indirectamente sí. Indirectamente sí, ¿por qué? Porque es promotor de muchas enfermedades, de sobrepeso, obesidad, problemas de diabetes, y todas estas enfermedades son la antesala de un proceso cancerígeno. ¿Vale? Estamos creando un terreno muy inflamado que va a favorecer esta enfermedad. Y después que hoy en día el consumo de azúcar supera las cantidades recomendadas por la Organización Mundial de la Salud, y las cantidades recomendadas por la OMS son de 25 gramos de azúcar al día, que equivale a 6 cucharadas de postre, pero estas cucharadas de postre pueden ser traducidas también al desayuno típico de cereales con leche o de galletas con leche, y ya con esa ingesta ya estamos incorporando estos 25 gramos de azúcar o más. Por lo que es muy importante que se haga mucha educación en la población para modificar estos hábitos de salud. Este sería el azúcar, ¿no? Reducirlo, y que tenemos muchas alternativas. ¿Alguna pregunta del azúcar? Bueno, hay preguntas así generales. Vale, Si quieres, acaba este bloque dale, sí, sí, ya lo has sí. finalizado. Sí, el del azúcar ya está. Vale, bueno, si quieres, haz un bloque más y cuando haya Sí, un par de preguntas más, pues vale. las hacemos. Vale, después el segundo, ¿no? Del azúcar, pues bueno, mantener un peso saludable. El mantener un peso saludable es fundamental porque tanto el sobrepeso como la obesidad favorecen esto, un terreno inflamatorio propicio para que se pueda desarrollar un proceso cancerígeno, ¿no? Porque hay una serie de cambios a nivel metabólicos, como puede ser un aumento de la glucemia, un aumento del estrés oxidativo, el aumento de la insulina, aumento de dislipemia, después aumento de procesos inflamatorios, aumento de la leptina, de citoquinas inflamatorias, aumento de estrógenos. Esto es lo que decía, ¿no? La antesala de un problema que puede desencadenar un proceso canceroso. Y después lo que se ha visto es que también podemos tener un peso dentro de las recomendaciones del índice de masa corporal, ¿no? Que son las recomendaciones de peso ideal según mi altura, pero que metabólicamente tenga las mismas características que una persona que tiene sobrepeso o obesidad, es decir, que tenga colesterol, dislipemias, que tenga la glucemia alta, y esto puede ser debido a los estilos de vida, a la dieta, a la falta de ejercicio, y esto también es un factor de riesgo. O sea, puedo tener un sobrepeso o obesidad, o puedo tener un peso dentro de mis recomendaciones ideales según mi altura, pero a nivel de composición corporal y a nivel de analíticas puede tener la misma similitud a nivel metabólica y de bioquímica, de parámetros bioquímicos, que una persona obesa. Es decir, que es importante el tener un peso saludable. Y bueno, una de las primeras recomendaciones para tener un peso saludable y una alimentación
adecuada es incluir que nuestra alimentación sea basada en vegetales, ¿no? Incluir vegetales y frutas a diario. ¿Por qué? Porque, bueno, además de que tienen mucha clorofila, fibra y vitaminas y minerales, esto es una gráfica que salió en el año 2007 en un dossier realizado por esta Fundación de Investigación Mundial del Cáncer, en el que recoge una serie de medidas y de beneficios de lo que sería la alimentación y la actividad física en la prevención del cáncer. ¿Y qué se observa en esta gráfica? Se observa que el hígado, que tiene dos fases de detoxificación, la fase 1 y la fase 2, pues que la fase 2 tiene ese potencial, la activación de la fase 2, que es la fase por la cual se neutralizan todas las sustancias tóxicas de la fase 1, ¿no? Pues que tiene que estar más activada, ¿no? La fase 2 del hígado, para poder tener una buena detoxificación de esas sustancias tóxicas que van entrando en nuestro día a día, tanto a través de la alimentación, de fármacos, de tóxicos ambientales. Pues tenemos que activar esa fase de detoxificación. Y para aumentar esa fase de detoxificación se necesitan, pues, desde micronutrientes como el zinc, vitaminas, y también omega 3, flavonoides, selenio, el indol-3-carbinol, y todo esto, compuestos, bueno, flavonoides, que ya lo he dicho, y todo esto, pues uno de los alimentos que son muy ricos, por ejemplo, son los vegetales, ¿no? Los vegetales es importante por su riqueza en minerales. Después se recomienda el consumo de crucíferas de unos 100 gramos al día, o al menos introducir crucíferas, que serían col, coliflor, brócoli, al menos 3-4 veces a la semana. Incluir, bueno, mucha hoja verde, pero también todo lo que sería la cúrcuma, el tomate, el licopeno del tomate, algo de soja fermentada en algunos casos, infusiones de cardo mariano, diente de león, las hierbas aromáticas, añadir cilantro y otras especies aromáticas. Eso sería como para alimentos, para favorecer esa fase de detoxificación. Y por otro lado vemos que los factores procancerígenos que se observan son son la obesidad, el síndrome metabólico, ¿qué más? Los déficits de nutrientes, también el aumento de la insulina, la inflamación, la activación más elevada de la fase 1 del hígado. Y bueno, estos serían algunos de los efectos procancerígenos, ¿no? que deberíamos compensar con el consumo de vegetales y de compuestos fitoquímicos de especies y hierbas aromáticas. Entonces, otras estrategias para favorecer las vías naturales de detoxificación del cuerpo, la primera sería beber agua, ¿no? Porque mucha gente se olvida de beber agua, y esta sería el número 1 para favorecer lo que serían los procesos de detoxificación. Que la recomendación sería 35 mililitros por kilo de peso. También el consumo de vegetales que hemos comentado, el asegurar que cada día se consuma 30 gramos de fibra diaria, que eso se consigue si se incorpora en la dieta estas 5 raciones al día de vegetales y frutas, ¿no? Que se recomiendan, el uso de hierbas aromáticas,
el garantizar un óptimo nivel de vitaminas y minerales. También puede ayudar a hacer de vez en cuando alguna sauna y la actividad física, por supuesto. Bueno, y aquí he puesto una imagen de lo que sería la recomendación a la hora del orden, el orden de la comida. Siempre sería recomendable empezar la comida con un buen plato de ensalada o vegetales y después la proteína y el carbohidrato, porque así lo que conseguimos es que se reduzca ese aumento, ¿no?, de la glucemia en sangre, o sea que ayudamos que la carga glicémica del plato que estemos comiendo después pues se vea reducido. Entonces siempre la recomendación sería empezar siempre por un primer plato de vegetales y verduras, de ensaladas y verduras, y luego con la ración de cereales integrales y proteína. ¿Alguna pregunta de aquí? Sí, hay varias preguntas. Venga, sí. Hay preguntas Mm. relacionadas con la soja y también algunas con el azúcar. Sí. Dice, en referencia a la soja, en cánceres triple negativo, ¿puede favorecer a futuras reincidencias? No, no hay ninguna asociación de triple negativo y cáncer de soja, de soja y triple negativo. Después también nos dice, Ma, tengo un lío con el tema de la soja y el cáncer de mama hormonal, que es el mío. ¿Podemos o no podemos tomar soja y sus derivados? Vale, en principio las recomendaciones americanas, o sea, el problema principal de la soja es cuando yo tomo soja en forma de suplementación, ¿vale? En forma de pastilla, de isoflavonas, que es una forma concentrada, pero la forma de alimento, ¿no? Tiene muy baja concentración de isoflavonas. Entonces, sí que se podría consumir. Lo que pasa que aquí hay el miedo que se tiene de tanta información, ¿no?, de los médicos que muchas veces no lo recomiendan. Entonces, mi recomendación siempre es, primero, tener más en cuenta las legumbres, ¿no?, de nuestra dieta mediterránea, que serían los garbanzos y las lentejas, que son tan o más saludables que a lo mejor la soja, y sin tener el miedo de que pueda suceder nada, ¿no? Pero las recomendaciones quedan muy claras. No hay ningún problema en ingerir soja en alimentación, pero no se recomienda en suplementación. Vale, después en referenciar a azúcar también nos dicen, ¿qué es peor, el azúcar o las sacarinas esteviol? La stevia. Sí, pone esteviol, pero supongo que se referirá a stevia. Bueno, la recomendación sería acostumbrar el paladar a los sabores naturales de los alimentos y, por ejemplo, el azúcar, si se puede prescindir, pues mucho mejor, ¿no? Y utilizar, pues si se hace repostería casera, pues utilizar pues a lo mejor dátiles que tienen mucha carga, es un endulzante y que tiene muchos minerales también, o de vez en cuando utilizar el azúcar de coco también, pero como recomendación diaria de consumo de azúcar, pues sí que es cierto que es más interesante recurrir a esos alimentos que tienen el sabor natural dulce, ¿no? El moniato, la calabaza, la canela. Sería esta recomendación. Vale, vamos a hacer 3 preguntas más y continuaremos. Nos dice Ángeles, ¿la cerveza sin alcohol tiene el mismo efecto que la que tiene alcohol, por ejemplo, en el cáncer de próstata? Bueno, tiene menos alcohol, ¿no? Tiene un porcentaje pequeño de alcohol. La recomendación sería de vez en cuando estas bebidas, pero no tiene el efecto de la cerveza con alcohol. Claro, tiene más alcohol.
Vale. Mercé nos dice, ¿la hernia de hiato puede causar cáncer de laringe? Que yo sepa, no. Vale, Ah, también la hierna, vale, bueno, ahora mismo no lo sé. No. Vale, vale, y bueno, también hacían otro en referencia a la hierna de hiato, que preguntaban qué hacer si se tiene mucho ardor, aunque se tome omeprazol por tener una hernia de hiato. ¿Qué recomiendas para el ardor? Bueno, primero buscar si la causa es hipocloridria, ¿no? Hacer, bueno, claro, hacer una visita, claro, se tendría que ver los hábitos de alimentación de la persona, si tiene hipocloridria, si, bueno, ver varias cosas. Vale, perfecto. Pues si quieres continuamos un poco más. Un momento que alguien... Ahora, ya se activa el audio. Pues si quieres continuamos un poco más y Vale, después hacemos otra tanda de preguntas. vale, genial. Después habría el tema de los embutidos que he comentado antes, y también, bueno, es decir, es interesante reducir el consumo de embutidos y de incorporar estrategias para reducir la formación de carcinógenos que se forman durante las cocciones de las carnes. Por ejemplo, la recomendación actual de los organismos oficiales es que como estas carnes, bueno, estas carnes procesadas, estos embutidos, y los ahumados también, son fuentes de nitritos y nitrosaminas, son reconocidos carcinógenos. Y entonces, la recomendación es que el consumo se limite a menos de 50 gramos de embutidos al día, porque se ha visto que 50 gramos de carne procesada, 50 gramos de embutidos al día puede aumentar el riesgo de cáncer colorectal en un 18%. Entonces, si miramos qué equivale a 50 gramos de embutidos, pues sería una salchicha o tres láminas de jamón York o 3 rodajas pequeñas de salchichón o 3 tiras de bacon. Esto, que parece poco, hay mucha gente que consume muy a diario estos tipos de carnes procesadas. Y la recomendación sería, claro, cuanto menos mejor, ¿no? Pues a lo mejor un par de veces a la semana, pero no a diario. Esto sería en cuanto a las carnes procesadas. Y después, esta sería, ¿no?, el grupo de clasificación grupo 1, como cancerígeno, está las carnes procesadas, y como grupo 2, que quiere decir probablemente cancerígeno, sería el grupo de carnes rojas, ¿no?, el carne de cerdo, de ternera y de cordero. Pero lo que realmente se ha visto que tiene más poder carcinógeno es la manera en la que cocinamos esta carne. Por ejemplo, bueno, este es un pequeño estudio en el que se ha visto que la compañía se importa, es decir, que si comes carne, que siempre sea con vegetales. Es decir, no es lo mismo comer una hamburguesa con patatas fritas o con pasta o con arroz que comer una hamburguesa con un brócoli, una coliflor, porque sobre todo el grupo de crucíferas se ha visto que reduce sustancialmente la generación de estas aminas aromáticas heterocíclicas, que son estos compuestos carcinógenos que se producen en la reacción de Maillard, en la cocción de la proteína, en especial de la carne roja. Entonces, la recomendación, a pesar de que la recomendación es como máximo 300 gramos de carne roja a la semana, pues que en el caso de que se coma carne roja, que siempre vaya acompañada con una buena ración de vegetales y, si puede ser posible, con una buena ración de estas crucíferas. Entonces, los factores que modifican esta formación de aminas heterocíclicas durante la cocción
se han resumido en la temperatura, es decir, que temperaturas superiores a 150 grados es el factor más importante para que se generen sustancias carcinógenas, por lo que no se recomendaría, por ejemplo, una barbacoa, ¿no? Una barbacoa es una cocción de la carne en la que se experimenta un contacto muy elevado de temperatura en el que se producen muchas sustancias carcinógenas. Después también se ha visto que el tiempo de cocción es muy importante y que el contenido de grasa, ¿no? A más grasa, más oxidación, pues también hay mayor riesgo de generación de estas sustancias carcinógenas. Entonces, una de las estrategias, además de acompañar las carnes con crucíferas, una de las estrategias interesantes es el marinado. El marinado que ha acompañado en la cocina durante muchos años, pues ayuda a reducir estos compuestos carcinógenos. ¿Y cómo lo podemos marinar las carnes? Pues se ha visto que marinar las carnes con limón, vinagre, con lima, con aceite de oliva, ajo y el romero en especial, pues reduce estas aminas aromáticas heterocíclicas. También el hecho de cortar la carne a trozos pequeños para tener mayor para que tenga mayor superficie de cocción y que se reduzca el tiempo de cocción, también puede reducir esta generación de compuestos carcinógenos. El hecho de cortar la carne a trozos pequeños también favorece que se cocine la carne en poco tiempo, en pocos minutos, hay menos riesgo de producción de estos compuestos, y el hecho de acompañar carnes con vegetales. Y la recomendación de las carnes rojas, de cordero, ternera y cerdo, no consumir más de 300 gramos a la semana. Esto sería. ¿Alguna pregunta del...? Sí, hay algún par de preguntas relacionadas con el tema de las carnes. Sí. Varias gente nos pregunta si el jamón serrano también sería una carne procesada. Sí, sí. Y es considerado embutido e igual de malo que los otros, nos preguntan. Sí, es un embutido que se produce también, sí. Lo que pasa que, claro, no será lo mismo a lo mejor un jabugo que un jamón serrano, pero no deja de ser, aunque sea jabugo, no deja de ser una carne procesada. Vale, y nos preguntan si la carne de cerdo se considera roja o blanca. En principio se considera roja. Y después también nos preguntan relacionado con los utensilios, ollas y sartenes. Nos dicen, las sartenes con las que se cocina, ¿de qué material deberían ser? Bueno, de material sin... Ay, ahora no me sale. Bueno, ya me saldrá. Después otra pregunta que a lo mejor está relacionada con lo que quieres decir. Preguntan, Sí. ¿Y qué dices de cocinar con sartén u ollas antiadherentes? Las sartenes y ollas es un tema, es un tema. Yo ahora no lo tengo presente, ¿no? Pero sí que se recomienda, ¿no? Sartenes sin PFOA. Y sin teflón, ¿no? También. Sin teflón, esto, sí, correcto. Sí, importante. Después Emma nos pregunta, ¿y el salmón ahumado entra dentro de los ahumados no recomendables? Correcto, sí, son ahumados. En el proceso de ahumado se generan estas sustancias carcinógenas, que carcinógena no quiere decir cancerígena, quiere decir que depende de mi metabolismo, ¿no? Que yo lo pueda eliminar o acumular, que puede ser probablemente cancerígeno, ¿no? Si yo hago un consumo diario, más mi genética, más otros factores, ¿eh? Vale.
y ya hacemos un par de preguntas más y continuamos. Mm. Dice, ¿y el salmón ahumado entra en, perdón, si cocinas la carne como estofada durante 2 horas? Bueno, porque es baja temperatura, si es baja temperatura y con vegetales, esto sería correcto. ¿Y la cocción de vegetales es mejor al vapor? La cocción de los vegetales, a ver, al vapor, al no tener contacto directo con el agua, no se pierden estas vitaminas hidrosolubles. Vale, y Jordina, ya te hago la última pregunta y ya el bloque de preguntas finales Sí. lo hará mi compañera Celia, ¿de acuerdo? Mm. Vale, pues nos dice, María Dolores nos dice, ¿qué opinas del microondas? Bueno, pues el microondas para calentar puntualmente puede ser una buena solución. Para cocinar siempre, no. Vale, y ya la última pregunta que nos acaba de entrar de Kenneth. ¿Alguna recomendación respecto a los pescados por los metales pesados o enlatados? Sí, bueno, se recomiendan pescados azules pequeños más que grandes, es decir, el atún sería desaconsejado o su consumo se tendría que ser de forma muy puntual, una vez cada 15 días o una vez al mes. Y pescados azul pequeños, sardina, boquerón, caballa. Y la pregunta era enlatados. Sí, supongo que sardinas Sí, enlatadas o bueno, caballa enlatada. sí, normalmente siempre sería preferible los envasados en cristal. Vale, perfecto. Pues de momento no hay más preguntas. Si quieres, continúa ya con lo que queda Vale, de sí. presentación. Bueno, el tema de los enlatados, las conservas, hay que tener en cuenta que toda conserva tiene mucha sal, ¿eh? Que la sal es factor de riesgo de cáncer de estómago. Entonces, el consumo de muchos enlatados tampoco sería aconsejable por el tema de la sal. Vale, de acuerdo, Como, perfecto. como información. Muchas gracias. Y Pues bueno, eso. después continuando, otra recomendación es cuidar la salud digestiva y vigilar también infecciones por virus y bacterias, ¿no? Pues que se ha visto, bueno, hay mucha gente que hoy en día tiene disbiosis intestinal, ese desequilibrio de la flora de nuestra microbiota, ¿no? En comparación con lo que tendría que ser nuestro patrón normal, ¿no? El aumento de flora patógena y que nos condiciona a diferentes síntomas, como puede ser distensión abdominal, hinchazón, gases. Lo que se ha visto, ¿no? Este es un estudio en el que se compara una microbiota de una persona mayor con la de una persona joven. Conforme nos hacemos, bueno, conforme nos vamos haciendo mayores, hay más probabilidad de que tengamos más problemas de disbiosis intestinal. Lo que se ha visto es que hoy en día, por el estilo de vida que tenemos, de alimentación y de procesados, la gente joven tiene muchos problemas de disbiosis intestinal, al igual que una persona mayor. Pero aquí en esta gráfica lo que se compara sería la microbiota de una persona mayor en la que se produce esta disbiosis intestinal, en la que hay una reducción de las bacterias beneficiosas como la Akkermansia, una disminución de la producción de butirato, un aumento de potenciales patógenos y bueno, una mayor permeabilidad intestinal, mientras que en un intestino, una microbiota saludable, pues hay una mejor flora, ¿no? A nivel de una mejor equilibrio de lo que sería flora beneficiosa, una mayor producción de esos ácidos grasos de cadena corta como el butirato, el acetato y el propionato.
En definitiva, ¿no? Hay esta alteración de la disbiosis que tradicionalmente, antiguamente, se relacionaba más con la gente mayor, ahora hay mucha gente joven que tiene muchos problemas de disbiosis, ¿no? Ocasionados por la dieta, una dieta rica procesada, baja en fibra, el estrés, los fármacos, los tóxicos. Pues bien, lo que se ha visto en algunos estudios que hay algunos cánceres asociados a la disbiosis intestinal y principalmente los cánceres que se han visto una cierta relación con problemas de disbiosis sería el cáncer de colon y recto, el cáncer de hígado y el cáncer de páncreas. Estos serían los tres que se ha visto una posible asociación de disbiosis, porque se produce un estado de inflamación, hay una mayor facilidad de proliferación celular, una disminución de esa apoptosis, de esta muerte celular, y una mayor, se genera un ambiente, ¿no?, propicio para que se desencadene una enfermedad. Hay un estado de inflamación de bajo grado que se dice. Y esto puede venir asociado tanto de una mala alimentación, del estrés, de la obesidad, de diabetes. Por eso, bueno, la importancia de la fibra, ¿no? La importancia de la fibra y del ácido para la producción de ese ácido butírico que se produce de la fermentación de, de la fibra, ¿no?, de los alimentos vegetales y ricos en almidón resistente, ¿no? Y por eso es importante el consumir vegetales, fruta, por ejemplo el plátano verde tiene mucho almidón resistente, los cereales integrales, las legumbres, los tubérculos, el hecho de dejarlos, de cocinarlos, dejarlos a temperar y después enfriarlos en la nevera a 4 grados, pues esto hace que se incremente el contenido de almidón resistente, pero también tenemos ácido butírico presente directamente en los alimentos, como puede ser la mantequilla o la mantequilla clarificada, el ghee, los fermentados como el chucrut o la soja fermentada, los yogures de cabra y de oveja y los quesos más bien secos, más bien curados. Entonces, los problemas intestinales y digestivos no los tenemos que desatender, al contrario, los tenemos que atender y que no se alarguen en el tiempo, ¿no? Porque es un estado de inflamación de bajo grado. Estos síntomas de disbiosis intestinal, ¿no?, los encontramos pues, en gases, en dispepsia, hinchazón abdominal, la diarrea, el estreñimiento, molestias digestivas, problemas de retención de líquidos, problemas de piel, de migrañas, tendencia a infecciones. Entonces, ¿qué podemos hacer, no? Si tenemos unos problemas digestivos que persisten en el tiempo, se tienen que reajustar y ordenar, ¿no?, y restablecer. Pues bueno, podemos hacer desde un estudio de microbiota intestinal para saber cómo tenemos, hacer una fotografía de nuestras bacterias y después realizar modificaciones de hábitos de alimentación en función a la sintomatología que tenemos y tener en cuenta también otras estrategias que nos pueden ayudar, como son el ejercicio físico, que modula la microbiota, la respiración y la gestión del estrés, que es súper importante. Estos serían algunos consejos. Y después se ha visto que un 15 o un 20% de los cánceres están atribuidos a algunas infecciones, ¿no? Y bueno, por ejemplo, aquí hay una tabla de un estudio realizado en el 2018 en el que se observa diferentes tipos de bacterias y virus más relacionados con diferentes tipos de cáncer, ¿no? Pues por ejemplo el Helicobacter pylori
con cáncer de estómago, el virus de la hepatitis B con cáncer de hígado, el virus del papiloma, pues cáncer de cérvix, de vagina, orofaríngeo también, el virus del Epstein-Barr con linfoma de Hodgkin, no Hodgkin. Y bueno, pues hay una serie de virus que se ha visto que posiblemente podrían tener una cierta relación. Hola Jordina, perdona, Sí. que me han comentado que debería ya de ir finalizando para ir haciendo las preguntas Ah, finales. vale, pues mira, pues ya está, pues ya está. Bueno, ya voy terminando, ¿eh? Vale, ¿Sí? Bueno, pues esto se tendría que resolver, si hay virus reactivados se tendría que resolver mediante pruebas de serología y bueno, y con cambios de modificación de hábitos de alimentación. Y después del tema de los tóxicos ambientales también es importante, ¿no? Tener en cuenta que hay muchos tóxicos ambientales presentes no solo en el ambiente, sino también en lo que comemos y en nuestro hogar. Y que podemos hacer muchos cambios, ¿no? Sobre todo en nuestra día a día en la ciudad, pues si vivimos en la ciudad no podemos modificar mucho, pero sí en lo que comemos y en lo que nos ponemos encima, ¿no? Pues por ejemplo evitar recipientes de plástico, evitar el calentamiento de botellas, comprar fruta y verdura ecológica de proximidad, evitar fragancias sintéticas, mantener habitaciones ventiladas, evitar cosméticos que contengan parabenos y ftalatos, evitar la pasta de dientes que también contiene triclosan, bueno, una serie de recomendaciones que podemos hacer nosotros para nuestro día a día. El ejercicio físico, fundamental. La recomendación sería 2 días a la semana de ejercicio de fuerza, caminar más de 10.000 pasos al día y si se puede también realizar ejercicio de actividad moderada e intensa al día entre 45 y 60 minutos. La importancia del ejercicio físico para reducir inflamación, regular hormonas, mejorar el sistema inmune, ¿no? Y regular también la microbiota. Y después respetar el ritmo circadiano, el tener bueno, el descansar adecuadamente, el de dormir bien y no tener, no tener una exposición de luz durante la noche, porque sí que se ha visto que la gente que trabaja de noche tiene bueno, es un factor de riesgo, los cambios de turno. Y bueno, tendríamos que considerar el incrementar nutrientes que mejoren la producción de melatonina y serotonina, como son la vitamina B6, la vitamina B9, el zinc, el magnesio, el omega 3. Y después también, por último, ya finalizando, es importante asegurar buenos niveles en sangre de vitamina D, porque es una fitohormona que interviene en nuestra inmunidad y que habitualmente están en valores deficientes y que se tendría que si está en valores deficientes se tendría que suplementar. Y bueno, por último, otros aspectos importantes, que el problema del cáncer es un problema de salud pública, que no solo depende de nosotros y de nuestras acciones diarias, se necesitan políticas que vengan del gobierno para modificar todo lo que sería el marketing nutricional, la educación, el etiquetado, crear entornos más saludables, pues todo esto también tendría que ser crucial para la mejora de nuestra salud. Y por último, ya terminar, que la gestión del estrés y buscar nuestro sentido de vivir también es muy importante, el contacto con la naturaleza y el buscar qué es lo que hemos venido a hacer en esta vida. Bueno, muchas gracias y si tenéis más preguntas, que al final lo he hecho muy rápido, pero bueno, espero que... habían preguntado antes si Sí. sería conveniente tomar fermentos lácticos para regenerar la flora intestinal.
Fermentos lácticos, o sea, alimentos fermentados o probióticos. No lo sé, no lo han dicho. Bueno, fermentos lácticos tipo yogures y así. Bueno, sí, evidentemente depende del momento. Si hay una disbiosis intestinal, a lo mejor hay que hacer una dieta baja en carbohidratos fermentables, entonces los fermentados no serían aconsejados. Más adelante sí. Y luego han dicho si la dieta cetogénica es recomendable. ¿Para cuándo? Para, para prevención, bueno, la dieta cetogénica es una intervención dietética que normalmente se utiliza en hospital, en pacientes de epilepsia refractaria, en algunos pacientes, no en todos, y puede ser una intervención interesante, pero bueno, si es como prevención, depende, ¿no? Depende. Si, por ejemplo, necesito perder peso, pues puede ser interesante. Si estoy en un proceso oncológico y tengo riesgo de pérdida de peso involuntaria, pues no es nada recomendable. Claro, no es de por sí una dieta anticancerígena. No. Si está la pregunta que quieren hacer. Bueno, pues las preguntas que hayan quedado, si las podéis mandar por correo, se las haremos llegar a Jordina y os las resolveremos. Y muchas gracias por haber estado hoy aquí. Vale, Y gracias a Jordina. gracias a todos. Bueno, cualquier duda, pues yo encantada. Hola.